Bendiciones nuevamente, Dios, para todos ustedes. Qué bueno es estar un domingo más. Recordemos que nosotros celebramos la resurrección de Cristo, como lo hicieron los primeros cristianos el día domingo. Celebraron la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por él. Muy bien, quiero empezar haciendo lectura a, a un escrito que dejó un hombre llamado Emilio Santamaría. Se lo escribió el 27 de noviembre del 2016. Titula así: Aprendiendo del águila. Dice: ¿sabía usted que las águilas perciben cuando se acerca una tormenta mucho antes de que ésta empiece? Le confieso que yo también lo ignoraba, pero me dejó una lección tan clara que la quiero compartir con mis lectores. Ocurre que cuando se acercan los vientos, las águilas vuelan a cierta altura y disponen sus alas a tal forma que el viento las impulsa hacia arriba y las eleva por encima de la tormenta. En esta forma, mientras la tormenta está causando estragos allá abajo, las águilas volarán apaciblemente por encima de ella. Quiero hacerle notar que las águilas no huyen de la tormenta. Lo que hacen es utilizar la tormenta para elevarse más alto. Aprovechan los vientos que ésta trae a su favor. Pero nosotros, ¿qué hacemos con los seres humanos cuando sufrimos una tormenta en nuestras vidas? Creo que es una pregunta pertinente, porque todos vamos a pasar por ellas en algún momento de nuestra vida. La respuesta es muy variada. Por desgracia, hay personas que sufren toda su intensidad y hasta contribuyen casi como mascoticas a acrecentarla. Pero afortunadamente también hay personas que se elevan por encima de ella. Utilizan como alas su mente positiva y su fe en Dios. Deberíamos tornarnos un momento y pensar en ello. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios se levante sobre ellas. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Podemos percibir que quizás se levante una tormenta a nivel mundial, como puede ser una guerra, una tormenta a nivel Colombia, por todo lo que ha venido pasando con las declaraciones y las contradicciones que hemos venido viviendo. Lo que está pasando ahorita con el aborto no solo muestra el infortunio y el pecado como está creciendo en nuestro país, sino que también está dividiendo el país. Cada vez que hacemos o imponemos algo que no le gusta a un sector del país y que no se debería legalizar, se está dividiendo el país en dos partes. Yo quiero que vayamos al libro de Reyes capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. El libro de Reyes 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Muy bien, aquí vemos un pasaje especial de parte del Señor, y en ese pasaje Dios nos habla de un hombre que pudo volar sobre la crisis. Y hemos titulado esta palabra el día de hoy: volando sobre la tormenta. Volando sobre la tormenta. Y el águila es realmente el ave que puede volar sobre la tormenta.
El águila es un animal especial, es un animal único. Y la Biblia en algunos momentos nos compara con el águila. Dice que tendremos nuevas fuerzas como el águila. Y hemos sido llamados a ser como figuras de águila dentro de nuestra vida espiritual. Y hoy estamos viendo la vida de un hombre que se llama Elías. Y Elías podemos decir que fue un águila del Señor. Podemos decir que fue un hombre que pudo pasar momentos difíciles, momentos de crisis. Quizás una de las peores crisis de Israel las vivió Elías, pero la vivió sobre la tormenta. Pudo vivir momentos difíciles, escondido en Dios, pero también declarando lo que Dios iba a hacer, pero también confrontando el pecado. Entonces, vamos a ver algunos puntos hoy que nos van a dar claridad, nos van a dar orientación de cómo vivir momentos difíciles en el mundo, momentos difíciles en nuestra vida, momentos difíciles en el país. Cómo asimilar sin temor cualquier situación en nuestra vida. Y es esta clave que estamos viviendo hoy. Hay tres libros muy importantes y que están secuenciados en la Biblia. Uno es Samuel, el otro es Reyes y el otro es Crónicas. Ambos tienen dos secciones, primera y segunda libro de Samuel, primero y segundo libro de Crónicas y primero y segundo libro de Reyes. El primero y segundo libro de Samuel nos muestra la historia del Reino Unido, es decir, el reinado de Saúl, el reinado de David y el reinado de Salomón. Al final del reinado de Salomón hay una pequeña disputa allí y empieza algo que se llama el reino dividido, y se divide en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Judá se lleva 2 tribus y Israel se lleva 10 tribus. Entonces se divide el reino, uno al norte, otro al sur, uno el reinado queda en Jerusalén, el otro reinado queda en Samaria. Entonces este reino dividido aparecen en 2 libros, primera y segunda de Reyes y primero y segunda de Crónicas. Cuando leemos primero y segunda de Crónicas, está la historia de Israel y la historia de Judá. Judá representa la voluntad de Dios, porque en el reino de Judá muchos de los reyes hicieron lo bueno. E Israel empieza a los que, siendo un pueblo, se salen de la voluntad de Dios y presenta a aquellos que hacen lo malo, aún conociendo la ley, y todos los reyes de Israel son malos. Todos los reyes de Israel son malos. El Crónicas, que es un libro enfocado hacia la voluntad de Dios, amplía la historia de los reyes de Judá, más no los reyes de Israel. Eso es bien interesante. Entonces estamos leyendo el libro de Crónicas y estamos leyendo la historia de Elías, pero la historia de Elías está ligada al reino de Israel y quería ampliar eso para entenderlo. El reino de Israel, como venía siendo hermano, estaba a punto de entrar en una crisis. Ya estaba en crisis, pero estaba a punto de entrar en una de las peores crisis que iban a vivir, de escasez, de inmoralidad, y Elías tenía que vivir esto como hombre de Dios, como creyente, como cristiano. Quizás nosotros hoy estamos a punto de entrar a las peores crisis que se ha conocido en los últimos tiempos. Crisis moral, estamos entrando en una crisis moral, crisis de gobierno, también estamos entrando en una crisis donde puede haber una posible guerra mundial, pero nosotros también podemos vivir como Elías tiempos buenos si confiamos en el Señor. Y hay 3 claves, por lo menos en este pasaje, que yo quiero compartirles el día de hoy, que son importantes para nuestra vida. Lo primero es que debemos de convertirnos en un águila. Es el primer punto. Convertirnos en un águila del Señor. Un águila espiritual. Una persona que entiende al Señor, que está con el Señor. Dice el pasaje en primer libro de Reyes 17:1, que lo leímos ahorita. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y la manera de convertirnos en un águila del Señor precisamente es viviendo en la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo, no importa las tormentas, no importa las situaciones. Si vivimos en la presencia de Dios, nos vamos a sostener. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7 que vinieron ríos, tormentas, pero los que estaban sobre la roca, que es Jesucristo, que es la doctrina de Cristo, los que estaban sobre esta roca no fueron conmovidos. Si estamos en la presencia de Dios, amados hermanos, no importa las tormentas de la vida, no importa los momentos difíciles, vamos a estar de pie, vamos a tener
provisión. En la historia de la humanidad siempre ha habido momentos difíciles, pero siempre los hijos de Dios que han estado en la presencia de Dios lo han podido combatir y han podido sacar las cosas adelante. Así que tú y yo, en el nombre de Jesús, podremos salir adelante. Y si usted lo cree, por favor ponga ahí amén. Yo saldré adelante estando en la presencia del Señor. Debemos estar en la presencia de Dios. Y aunque Elías no registra cómo entró precisamente a la presencia de Dios, hay un salmo que nos muestra cómo David estuvo en la presencia de Dios. Es el Salmo 17. Voy a leer el versículo 1 y hasta el 3 si es posible. Dice, oye, mire cómo empieza diciendo el Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento mi clamor. Entonces recuerde, dice, oye y clamor. Esté atento mi clamor, escucha mi oración. Oye, clamor, oración. Hecha de labios, de labios sin engaño. Yo quiero que entendamos esto. David creó profundidad en Dios, en la presencia de Dios, hablándole para que lo escucharan, clamándole y orándole. Tremendo esto. Pero no era cualquier tipo de oración. Yo quiero decirte algo. Los musulmanes oran, creo que son 7 veces al día. Los musulmanes. Hay religiones que oran, pero no significa que están en la presencia de Dios. La clave de este salmo por el cual está en la presencia de Dios dice, mis labios sin engaño. Es decir, él podía ser muy sincero en la presencia de Dios. Y nace aquí una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos sin estar en un tiempo de oración sincera con Dios? Ahora, nótese que habla de oír, de clamar y de oración. O sea, no fue una oración, fue una continuidad. Fue una continuidad, fue una disciplina, fue una sana costumbre, fue una pasión, fue una necesidad, fue una determinación. Estar en la presencia del Señor. Determínate estar en la presencia de Dios. Amados hermanos, porque el que no esté en la presencia de Dios, no esté firme en el Señor, en tiempos difíciles va a caer rápidamente. Pero el que esté en la presencia de Dios, va a venir provisión de Dios. Dice el versículo 2, de tu presencia procede mi vindicación. Es decir, tú me harás justicia. Cuando yo entre a tu presencia, hay necesidades, hay crisis afuera, pero cuando yo esté en tu presencia, tú me harás justicia, tú tendrás una respuesta para mí. Escuche esto, la presencia de Dios nace en la intimidad con Dios, pero esa presencia trae justicia sobre nuestra vida. Eso es tremendo, amados hermanos. Así que los hombres que pasan tiempo con Dios, de calidad, no de manera religiosa, sino de manera sincera, se llenan de Dios y tendrán de Dios vindicación. Tendrán de Dios recompensa, tendrán de Dios justicia. Dios nos hará justicia. Es tiempo, hermanos, de clamar. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Es tiempo de dejarnos que Dios nos llene con su gloria, con su amor, con su misericordia, amados hermanos. Así que la presencia de Dios nace en la intimidad con el Señor. Pero también la presencia de Dios nos da sabiduría. Dice el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Vuelve el tema de la verdad, de ser sinceros en la intimidad con Dios. Y aquí está hablando el salmista de un contexto de arrepentimiento, que es el Salmo 51. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando nosotros amamos la presencia de Dios, aprendemos sabiduría. Y esta era la clave de Elías. La clave de Elías era exactamente eso. Estaba en la presencia de Dios y tenía sabiduría de Dios, entendimiento de Dios para comprender lo que estaba sucediendo. Tenía entendimiento de Dios para saber qué iba a pasar, para distinguir los tiempos, para ser guardado. Así que nosotros, estando en la presencia de Dios, vamos a tener sabiduría. ¿Sabe? Viendo la noticia nos vamos a dar cuenta de cosas que están pasando y que pueden llegar a pasar en nuestro país. Pero estando en la presencia de Dios tendremos la sabiduría para saber cómo llevar esas cosas. El noticiero nos va a dar sabiduría para esto. Pero la presencia de Dios sí nos va a dar sabiduría para ser entendidos en estas cosas, amados hermanos. Esto es bien tremendo. La presencia de Dios nos viene entonces por estar en intimidad con Él. La presencia de Dios nos da sabiduría, pero también la presencia de Dios nos guarda. Dice el Salmo 31:20.
en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Mire, los pondrás en un tabernáculo. Hermanos, amados hermanos, Dios tiene la capacidad de ayudarnos, de escondernos, de guardarnos. Pero también dice el Salmo 68, versículo 1, levántese Dios, sean esparcidos tus enemigos. Me encanta este versículo. Sean esparcidos tus enemigos, pero mire lo que dice luego, y huyan de tu presencia los que le aborrecen. Lo que está diciendo el salmista acá es que la presencia de Dios es la que hace huir el enemigo. Usted me dice, pastor, mire, me han venido tantos ataques a mi vida, hay tanto daño en mi vida. Y quizá lo que te hace falta es la presencia de Dios para que los enemigos de tu vida huyan. Como no has pasado tiempo con Dios, no has sido sincero, no has pasado tiempo con el Señor, tus enemigos siguen ahí. No hay quien te proteja, dejaste caer la barrera que hacía la vida espiritual en oración. Y vino el enemigo a dañar tu vida. Mantén fuerte esta barrera. Si la dejaste derrumbar, reconstrúyela, pero no la dejes caer. Elías vivía dentro de esta barrera, dentro de esta protección, dentro de esta sabiduría, dentro de esta victoria que le daba la presencia de Dios. Me acuerdo, hace un tiempo me contó un amigo, pastor muy joven, y él me contó, hoy está casado, pero me contó cuando estaba soltero, él empezó a ser pastor, estando soltero muy joven, que empezó a ir una mujer joven, a los cultos, a la iglesia, y esta mujer fue a un retiro, estaba muy feliz, pero esa mujer era la pareja de un sicario o un jefe de sicarios en una ciudad aquí de Colombia. Y este sicario se llenó de celos con el pastor. ¿Se puede creer? Y ese sicario gobernaba, por decirlo de esa manera, esa parte, ese sector en la parte ilegal. Y ese sicario se me le metió en la cabeza matar al pastor. Y yo quiero preguntarle, ¿qué va a hacer un pastor solo en una iglesia pequeña que vivía ahí mismo? ¿Qué va a hacer ese pastor para ser protegido por este enemigo? Y él hizo lo único que podíamos hacer, los creyentes, o lo mejor que podemos hacer los creyentes, empezó a orar. Señor, guárdame. Guárdame. Y él me contó, mire, pastor, ese hombre tenía una camioneta blanca. Yo veía una camioneta blanca de lejos y me asustaba. Pero yo empecé a orar, a clamar, a clamar, a clamar. Señor, haz algo, haz algo, haz algo. Líbrame de mis enemigos, que no me hagan daño. Y este pastor fue guardado por mucho tiempo, pero llegó un día donde a este sicario le hicieron un atentado. Un enemigo que él tenía le hizo un atentado y lo dejó en silla de ruedas. Y Dios permitió que eso sucediera para quitarle a este pastor el enemigo. Sin este pastor mover un dedo, Dios hizo justicia. Dios lo protegió. Dios le dio sabiduría. Amados hermanos, el Dios de Elías que lo guardó en la crisis, el Dios de este pastor que lo guardó en la crisis, es nuestro Dios. Y vuelvo y le repito, en la historia de la humanidad han pasado muchas crisis, pero los que han permanecido en la presencia de Dios han sabido qué hacer en la crisis, han sabido cómo responder en la crisis. Elías dijo, en cuya presencia estoy. Y pudo vivir. Así que, amados hermanos, ser un águila de Dios es estar en la presencia de Dios. En la crisis, el águila agudiza su vista. En la presencia de Dios nosotros agudizamos nuestra vista. En la presencia de Dios tenemos protección. Quizás usted es un águila con una ala rota que le ha pasado alguna situación y está diciendo, pastor, usted viera lo que me ha pasado. Yo declaro sobre tu vida que te restauras en el Señor. Que esa misma presencia de Dios trae en esta hora restauración sobre tu vida y que tú te levantas en el nombre de Jesús para pelear, para luchar, para estar firme. Si han pasado heridas en tu corazón, si alguien te ha dañado, yo declaro que hoy te sanas. Perdona al que tiene que perdonar y avanza en el Señor, camina en el Señor. Así que conviértete en un águila del Señor. Pero lo segundo es, debes de tener visión de águila. Conviértete en un águila y lo segundo, ten visión de águila. Y dice el versículo allí en Reyes,
Vamos a leer un poquito. Vamos a leer el capítulo 16, porque en el capítulo 17, versículo 1 dice que reinó Acab. Pero queremos que ampliemos un poquito más el reinado de Acab. Dice primer libro de Reyes 16, 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero escuche esto, más que todos los que reinaron antes de él. Hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Lo que era este rey llamado Acab, hijo de Omri, venía manejando lo que hoy conocemos como una maquinaria política. Es decir, su padre había hecho lo malo, ¿cierto? Pero no solo esto, su padre venía heredando una maquinaria política y su hijo Acab decidió convertir esto en algo peor, como está pasando en Colombia. Cada vez que se sube un político dice voy a mejorar las cosas y está con las maquinarias políticas, pasa lo mismo, pero se va empeorando las situaciones. Entonces, esa era la situación de allí. Se sube un hombre, este hombre reinará 22 años, escúcheme esto, bajo una maquinaria política. Entonces habrá una prolongación de tiempos difíciles, 22 años donde un hombre hará peor que los demás. Ahora, yo quiero decirle algo. Acab era el séptimo rey de la división en Israel. O sea, ya habían reinado 6 reyes en la división antes de él. El sexto fue su padre Omri y el séptimo es él, Acab. Usted viene de una dinastía del mal, una creciente del mal. 7 reyes corruptos. Todos los 7 reyes habían hecho lo malo delante de Dios. Todos, amados hermanos. 7 reyes. Pero también había un modelo de integridad. Y el modelo de integridad estaba en el rey de Judá. El rey de Judá se convirtió en un modelo de integridad. Así que Asa, que era el rey de Judá, vino a ser un modelo de integridad. ¿Por qué? Mire, mientras en Judá habían pasado 7 reyes, en el mismo tiempo en Israel, mientras en Israel habían pasado 7 reyes, en el mismo tiempo en Judá habían pasado 3 reyes. El tercer rey de Judá, que era Asa, y había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, en el tercer reinado, en el reinado de Asa, es decir, en el año, dice en el versículo 29, en el año 38, o sea, llevaba 38 años reinando Asa cuando Acab empezó a reinar. Uno dice, la maldad crece más. Yo quiero decirle, la verdad, lo bueno permanece más que lo malo. 3 reyes a comparación de 7 que habían hecho lo malo. Y había un modelo. Yo quiero decirle, en el mundo hay modelos de personas, de gobiernos que están haciendo las cosas bien. Hay gobiernos que están haciendo las cosas bien. Podemos ver gobiernos como Corea del Sur, donde gran parte del parlamento son cristianos. Cristianos evangélicos y otra gran parte son católicos. Y se promulgan leyes sanas. Se lleva a anunciar leyes bíblicas. ¿Y qué ha pasado con Singapur? Ha prosperado. Ha prosperado Corea del Sur y lo mismo está pasando con Singapur. Singapur pusieron ley de muerte que está en la Biblia. Y Corea del Sur, Singapur ha prosperado. Pues tanto Corea del Sur como Singapur, que son modelos de personas que gobiernan bajo el temor de Dios, han prosperado. Aunque no toda la nación es cristiana, aunque no todos los que gobiernan son cristianos, han respetado y han honrado a Dios de alguna manera y Dios los ha prosperado. Pero nosotros a veces vemos los modelos malos de gobierno, los modelos que están en contra de Dios, y eso está pasando en Colombia. Estamos viendo los modelos incorrectos y hay corrupción política y hay corrupción en el gobierno, amados hermanos. Así que acá vino a ser un corrupto, un político corrupto, un gobernante corrupto que se levantó.
pero también trajo corrupción espiritual. Y todo eso lo estaba viendo Elías con su ojo de águila. Se dio cuenta todo lo malo estaba sucediendo, pero también vio que había corrupción espiritual. Dice primer libro de Reyes 16:31. Primer libro de Reyes 16:31, porque le fue ligero cosa andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam era el primer rey de Israel, malo, primer rey malo que hubo, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Escuche, Acab se casó con Jezabel, hija de Etbal. Escuche este nombre, Etbal, que viene de Baal, Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Entonces, en la capital hizo un templo y adoró a Baal. En Samaria hizo un templo y adoró a Baal. Tremendo. Entonces, no solo este hombre trajo corrupción política, este hombre trajo corrupción espiritual. Al casarse con Jezabel, se casó con la religión de Baal. Y Jezabel no solo trajo la religión de Baal, sino que trajo los profetas de Baal para establecer y declarar un gobierno espiritual en Israel. Cuando nosotros aceptamos cosas espirituales, vea, no es en vano porque vienen chamanes y brujos a declarar cosas sobre nuestro país y después vemos resultados perversos. Porque se está declarando religiones paganas, religiones satánicas, costumbres paganas que deshonran a Dios. Y eso se empezó a declarar de parte de esta mujer algo pagano. Eso es tremendo. Ahora, el padre de Jezabel, que se llama Etbal, es rey de los Sidonios, un pueblo pagano. Y su nombre significa el protegido de Baal. El protegido de Baal. Tremendo esto, hermano. Entonces, su papá es el protegido de Baal. Y Jezabel es considerada una profeta de Baal. Dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, aparece Jezabel en Apocalipsis, mire. La mujer de Acab es tan mala que en Apocalipsis aparece Jezabel como un modelo del mal. Y dice, que se dice profetiza. Mire, Jezabel aparece en Apocalipsis como una profetisa. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Esta profetisa enseña falsa doctrina, enseña religión pagana, religión con costumbres diabólicas, y se seduce a mis siervos a fornicar. Es decir, trae seducción, trae sexo ilícito. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Trae paganismo. Tremendo esto, amados hermanos. El Jezabel es un modelo del mal. Es un modelo de alguien que lidera un gobierno espiritual. Por eso este hombre, este rey Acab, hizo lo malo, pero peor que los demás. Porque él no siguió solamente con su corrupción política, sino que ahora trae una corrupción espiritual. Imagínense ahora cómo está Israel. ¿Cómo está Israel en este momento? Corrupción política y corrupción espiritual. Así está Colombia, amados hermanos. Hemos empezado con una corrupción política y estamos terminando con una corrupción espiritual. Mire, lo tremendo de Colombia es que estamos con un gobierno que no respeta lo público, roba lo público. Y lo otro peor de Colombia es que queremos pasar a un gobierno que quiere robar del bien privado. Queremos pasar de Guatemala a Guatepeor, como dice el dicho. Los gobiernos actuales están robando de lo público. Y nos afecta, claro que nos afecta. Pero a pesar de que nos afecta, no están tocando lo que ya tenemos. Pero si se monta un gobierno, amados hermanos, que nos toca lo privado, que nos toca el bien privado, no solo afectará lo público, sino que nos quitará lo que ya hemos hecho por muchos años. Y eso nos va a dañar. Pero también estamos viendo que los gobiernos se están asociando con cosas espirituales. Se están asociando con el desorden sexual. Mire, la ley del aborto que aprobaron en Colombia
está aprobando, uno, el asesinato de niños. Lo está aprobando y eso es en contra de nuestra Constitución, es en contra de la palabra de Dios. Pero lo está aprobando. Le está enseñando a nuestras generaciones que matar está bien, que matar a un inocente está bien, que no se puede defender. Pero también está aprobando el sexo ilegal. Le está diciendo a nuestras generaciones, tenga sexo ilegal, no importa, no importa lo que suceda. Tranquilos, y si queda embarazado, pueden matar a ese niño, sacarlo del vientre. Pastor, no diga matar, yo llamo las cosas como son. Porque es un embrión, dice la Biblia en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Él tuvo entendimiento, el salmista, fue persona y tuvo entendimiento desde que era un embrión. Y en el vientre de su madre vio a Dios. Se está llenando de corrupción el mundo. Y ahora, eso era de esperar, claro, el Señor ya no nos había advertido que a lo malo iban a llamar bueno y a lo bueno iban a llamar malo. Y ese tipo de gobierno se está haciendo. No era solamente desde las calles que iban a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Desde los gobiernos se están llamando ya lo que es malo, le están diciendo que es bueno. Que eso es lo bueno para la sociedad. Que acabemos con, destruyamos a nuestros niños. Que aprobemos familias que no son familias realmente bíblicamente. Tremendo esto, amados hermanos. Así que tengamos ojo de águila. Convirtámonos en águila y veamos las cosas que están pasando en este mundo con los ojos espirituales de parte de Dios, con ojos de personas que entienden el mundo espiritual. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Lo que está sucediendo, veámoslos con los ojos de Dios, con ojos de águilas de Dios, amados hermanos. Elías estaba viendo toda esta situación. Eso es lo que está pasando. Y Elías decidió hacer algo importante. Elías tomó una gran decisión en su vida. Y volvemos a nuestro versículo base que está en Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira esta águila, mira este hombre de Dios, la declaración que hace. Y aquí nos vamos con nuestro tercer punto. Primer punto, convertirnos en águilas de Dios. Segundo punto, tener visión de águila. Y el tercer punto, actuar como águilas. Ya sabemos que viene la tormenta. Vamos a empezar a volar sobre la tormenta. Vamos a tomar acciones. Y la acción que toma es declarar una palabra de juicio. Mira la palabra de juicio que declara. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire, no iba a llover, pero tampoco iba a caer el rocío a la mañana, que alimenta, que trae cierta humedad. O sea que iba a haber una sequía terrible, amados hermanos, terrible. Ahora, Elías, ¿de dónde saca esto? ¿Cómo Elías se alinea? Porque uno termina diciendo el texto, sino por mi palabra. ¿Será que Elías se lo inventó? Porque él dice por mi palabra. O Elías dice por mi palabra porque está actuando bajo la autoridad de Dios. Esa es una buena pregunta. Porque muchos se levantan a declarar cosas. Yo voy a declarar de parte de Dios. Pero muchas de las declaraciones que ciertos hombres dicen no son de parte de Dios. Son declaraciones humanas. Pero esta declaración de Elías dice por mi palabra, realmente era una declaración que venía de parte de Dios. Pero ¿cómo Elías entendió que venía de parte de Dios? Ya sabemos que Elías estaba en la presencia de Dios. Sí, ya lo sabemos. Pero dice Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 13 y 14. Si obedecieres cuidadosamente, escucha, obedecer cuidadosamente mis mandamientos que yo os percibo hoy, amando, primero obedeciendo, después amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndote. Obedeciendo, amando y sirviendo. Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Mira lo que está diciendo Dios en Deuteronomio. Si ustedes me obedecen, si ustedes me aman y si ustedes me sirven, yo les daré la lluvia. Pastor, no tengo lluvia, están viendo escasez, estoy viendo una cosa en mi casa tremenda. Yo quiero hacerte una pregunta, evalúate. ¿Estás obedeciendo? O sea, escuchas a Dios y lo obedeces, lo amas y le estás sirviendo. ¿Cuántos de ustedes le servían a Dios y dejaron de servirle? Y tienen excusas, sí, las tienen para no servirle, pero dejaron de hacerlo. ¿Y cómo está la crisis hoy en tu casa? ¿Cómo está la crisis hoy en tu vida? ¿Cómo te sientes cuando te acuestas? ¿Hay paz en tu vida?
o añoras los años cuando le servías a Dios y estabas bien. Eso es tremendo. Entonces Dios dice, si tú me obedeces, si tú me amas y si tú me sirves, yo haré la lluvia a su tiempo. Ahora, ¿qué es lluvia? Lluvia es provisión, lluvia es prosperidad, lluvia es bendición. Eso era para Israel la lluvia. ¿Por qué? Porque ellos vivían del cultivo y si no había lluvia, no había provisión. Pero lluvia también era protección. En los tiempos de sequía, mejor dicho, en los tiempos de lluvia se inundaban ciertos valles y ciertos lugares y los enemigos no podían atacar al pueblo de Israel. Así que la lluvia hacía que se convirtieran barreras naturales en contra de los enemigos para ser invadidos. Cuando había sequía era cuando eran invadidos con facilidad. Entonces los enemigos de Israel aprovechaban los tiempos de sequía para invadir a Israel, porque podían pasar con sus caballerías, con sus ejércitos. Amados hermanos, entonces la lluvia era prosperidad, era protección de la guerra, protección del enemigo, era abundancia, era alimento, era vestido, era alegría, era gozo. Eso era la lluvia. Pero si no obedecían, si no amaban, si no servían a Dios, Dios no iba a mandar lluvia. Y eso exactamente lo conocía Elías, porque Elías no era solamente un profeta que andaba por ahí como un loco. Elías era un profeta que conocía la Biblia. Y un problema de los profetas actuales es que en su gran mayoría no conocen las escrituras, leen 2 o 3 versículos, pero no obedecen a la escritura o no leen la Biblia de manera lineal. No tienen una comprensión de la palabra y andan profetizando locuras. Pero Elías estaba profetizando Biblia. Elías estaba hablando un antecedente profético. Ustedes dejaron el pacto y él les recordó el pacto. Si ustedes dejan el pacto, deja de caer lluvia. Y yo hoy declaro por mi palabra que esto se cumple. ¿Me estoy haciendo entender? Elías estaba actuando no por su voluntad. Elías estaba actuando por una palabra que venía de la Biblia, del pacto con el Señor. Tremendo. Ahora, Elías simplemente recordó esa palabra y la lanzó. Simplemente recordó esa ley y la lanzó. O Elías oró primero antes de lanzar esto. Miren lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nótese que Elías oró fervientemente, o sea, aún conociendo la voluntad de Dios, Elías oró para que no lloviese. Fervientemente dijo, Señor, van 7 reyes corruptos, 7 gobernantes, 7 administraciones corruptas. Israel está mal económicamente, pero ahora también está mal espiritualmente. Esta última administración, este último gobierno ahora se metió con lo espiritual. Y es lo que está pasando en estos tiempos. Los gobiernos se están metiendo con la iglesia. Hay amenazas de un gobierno que se va a meter en contra de la iglesia. Pero Elías dice, no lo voy a permitir, voy a declarar un juicio de Dios. Y dijo, la ley dice esto, pero voy a orar a Dios para que se cumpla. Que este sea el tiempo en que deje llover. Y Elías da una palabra que mete en crisis toda la nación. Pues, tremendo, amados hermanos. Se levantaron hombres a declarar cosas mal contra el país. Un puñado de hombres pusieron la ley del aborto. Unos pocos hombres empezaron una guerra y metieron todo un país o 2 países en guerra y pusieron en alarma a todo un mundo. Pero también la iglesia, hombres de Dios, hombres de la intimidad con Dios, hombres de la palabra, nos podemos levantar a declarar que Dios haga en este tiempo lo que dijo que iba a hacer. Yo quiero declarar hoy que el Señor haga lo que tiene que hacer por su palabra. Señor, tú prometiste, Señor, que en los momentos de mayor crisis tú ibas a venir. Donde están los cuerpos muertos, allí vendrán las águilas, Señor. Tu palabra dice que cuando este mundo entre en más pudrición, descenderá el juicio del cielo. Padre, yo te pido, Dios del cielo, que traigas un avivamiento sobre las naciones. Un avivamiento sin precedentes, Padre Celestial. Un avivamiento de arrepentimiento sobre la iglesia y sobre las naciones. Yo te pido que toda crisis que suceda, Señor, de hoy en adelante, tú la uses para el arrepentimiento nuestro, de nuestra iglesia, de mi corazón, de mi familia, de mi Colombia, de mi Cali, Señor, de este planeta, Padre.
en el nombre de Jesús, Señor. Pero Elías, el hombre que era un águila, el hombre que veía con visión de águila y el hombre que accionaba como un águila, este hombre escuchaba la voz de Dios. Dice el primer libro de Reyes 12:2. Y después que Elías lanza esta palabra, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Mire, Elías lanza una palabra que lo iba a afectar a él. Porque él dijo, vendrá sequía, y esa sequía le iba a afectar a él. Su alimentación. Tremendo, su estilo de vida iba a ser afectado. Pero inmediatamente lanza esta palabra, Dios le da la solución. Dios le da la respuesta. Yo quiero decirle una cosa. Hoy vamos a hacer una marcha a las 2 de la tarde. Pero que hagamos esta marcha, no solo para manifestar que no estamos de acuerdo con el aborto, sino para declarar que Dios hará su voluntad. Y sabe una cosa, Dios traerá una voz sobre la iglesia, Dios traerá una voz sobre aquellos águilas espirituales que lo escuchan y lo obedecen para traer provisión. Tremendo eso, dice, y vino la palabra de Jehová diciendo, y luego vino una instrucción, apártate de aquí, vete de acá, Elías, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está al frente del Jordán. ¿Qué es lo primero que viene? ¿Dónde debo estar? En la crisis, ¿qué debemos saber? ¿Dónde debo estar? Ahora, no es salir corriendo para algún lado, es estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Si Dios quiere que esté en Cali, voy a estar en Cali. Tremendo esto. Entonces preguntarle, Señor, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué instrucción? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué instrucción me vas a dar, Señor? Escuchemos la instrucción de Dios en esos tiempos de crisis. Si se empieza una guerra mundial, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo estar? Dame una instrucción, Señor. Tremendo. Pero también viene el sustento. Dios le promete sustento a Elías, a un hombre espiritual. Y yo quiero decirle, no importa lo que pase, Dios sostendrá a los fieles. Dice luego, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios lo manda donde lo va a sostener. Beberás del arroyo, la bebida, y yo mandaré cuervos que te den de comer. Entonces Dios le da la bebida y le da el alimento. Ahora, los cuervos sabemos que, imagínense un cuervo cargando carne, es una tentación para el cuervo. Es algo totalmente fuera de la naturaleza. El cuervo con un pedazo de carne no se lo va a llevar a otro, se lo va a comer. ¿Cierto? Entonces, ¿pero qué hace este cuervo? Obedece a Dios. En tiempos de crisis, Dios traerá provisión de manera sobrenatural. En tiempos de crisis, Dios nos sostendrá. Así tenga que usar cuervos o cosas sobrenaturales para sostenernos. Pero ¿sabe qué? Permanezcamos en la presencia de Dios. Y luego, ¿qué hace Elías? Dice el versículo siguiente. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Dios me dijo qué hacer, yo voy a hacer. Oh, tremendo. Entonces el águila ve, pero el águila también obedece. Obedece. ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Qué Dios te está poniendo en tu corazón que hagas? ¿Qué Dios te habló hoy que hicieras? ¿Qué Dios viene hablándote hace días que hagas y no has hecho? Vamos a hacerlo, amados hermanos. Vamos a obedecer. Vamos a meternos allí. No le tenga miedo a la crisis, téngale miedo a no estar en Dios. Elías no le tuvo miedo a la crisis. No. Él se aseguró que estuviese en Dios. En tiempo de crisis, los que están flojos, hermano, o se arreglan o se caen. Así que si usted está flojo, amado hermano, es tiempo de ponernos pilas. Y si usted está firme, mire que no cae. Mire que no cae. Vamos a afirmarnos en el Señor en este tiempo. Vamos a buscar bien a Dios. Vamos a madurar. Vamos a dejar toda niñería espiritual. Vamos a ver malos testimonios. Vamos a ver cosas pasar en este mundo. Pero no somos de los que retrocedemos, sino los que avanzamos. Y quiero decirte de parte de Dios, Dios nos sostendrá. Dios nos sostendrá. Aleluya. Dios tiene un plan. Antes que viniera la crisis, ya Dios tenía un plan. Dios es más que los gobernantes. Dios está sobre los que declararon el aborto. Dios está sobre Vladimir Putin. Dios está sobre cualquier presidente. Dios está sobre cualquier guerra. Dios está sobre cualquier ley. Dios está sobre cualquier crisis. Dios está sobre Baal. Dios es Dios y Él nos va a sostener. Pero nosotros vamos a adorar. Y Dios va a permitir que este mundo sea sacudido como permitió que fuese sacudido Israel
con la escasez, para que él volviera a Dios. Muchos van a volver a Dios en medio de la crisis. Mucha gente que está perdida se va a arrepentir y se va a convertir a Jesucristo en medio de la crisis. Mucho cristiano que está flojo va a afirmarse en medio de la crisis. Aleluya, gloria a Dios. Pero tú y yo vamos a permanecer firmes, sostenidos en la mano del Señor. Padre, gracias por esta palabra. Vamos a volar sobre la tormenta. Vamos a ser águilas espirituales, Señor, que aprovechamos la crisis para tener plataformas más grandes. Señor, yo declaro que esta crisis levantará más la iglesia, así como levantaste la iglesia en el tiempo, Señor, de la pandemia. Cualquier crisis venidera levantará la iglesia. No acabará con la iglesia, la levantará. Te pido, Señor, por el que está flojo, que se afirme, que está practicando pecados ocultos, que se arrepienta y sea libre, Señor. Pido que tú traigas de tu presencia, de tu gracia y de tu gloria, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu misericordia, Señor. Levanta la iglesia en este tiempo. Purifica la iglesia, Señor. Danos alas de águila, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por lo que harás, Señor.